hablando del cannabis y tener a Bob Marley, pero bueno, pues estamos de Navidad y está bueno poner un poco de música. Les contaba que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana de la lista 1. ¿Eso qué es? La lista 1, ellos en Estados Unidos tienen como varias listas para clasificar los narcóticos. Y entonces la lista 1 está la heroína, ¿verdad, Lucas? Sí, señora, ahí está la heroína. Lo que hace Camila, y esto es importante porque lo decía Trump en la sala oval mientras firmaba esta orden ejecutiva, decía: quiero recalcar que esta orden que estoy a punto de firmar no legaliza como tal la marihuana de ninguna manera ni en ningún sentido, y de ninguna forma, es lo que dice Trump, autoriza su uso como droga recreativa. Lo que pasa entonces, Camila, es que saca la marihuana de la categoría 1 de narcóticos, donde está, por ejemplo, la heroína, que usted estaba mencionando, y la pasa a la categoría 3, en donde está, por ejemplo, la ketamina. En la práctica, ¿qué hace esto? Facilita el acceso a investigaciones con la marihuana. Es decir, a la marihuana, Camila, al cannabis medicinal. Exactamente. Sí, fíjese que lo que dice Lucas es tan cierto que, por ejemplo, en Nuevo México usted puede enfrentar penas de hasta 180 días de prisión por tener apenas 2 gramos de marihuana encima. Lo mismo puede pasar en Texas. Es importante destacar que lo que firma Donald Trump, digamos que antecede a 30 años de historia. Recordemos que el estado pionero de trabajar con algún derivado de cannabis en la medicina fue California en 1996. Al menos 40 estados en los Estados Unidos han aprobado legislaciones que permiten la venta de productos medicinales a partir de ese año 1996. Pero como bien dice Lucas, y recalco, a nivel federal la marihuana sigue siendo ilegal, no sigue siendo permitido el uso ni tanto medicinal ni tampoco recreativo. Mire, es que porque nos parece interesante este tema de la marihuana en Estados Unidos, porque aquí, Gonzalo, yo no sé si usted se acuerda que nosotros hemos hablado varias veces de que tenemos una industria del cannabis medicinal. Aquí en Colombia tenemos una industria que desde el gobierno de Juan Manuel Santos se intentó incentivar, y en el gobierno de Iván Duque se le pusieron trabas y trabas y trabas y trabas. De hecho, tenían un gremio y todo, y ese gremio se acabó. No me diga. Sí, claro. Ese gremio ya no existe. Azocolcana, creo que se llama. Azocolcana, sí, una cosa ¿No existe? así. No. Pues de hecho, quien era su presidente, Camilo de Guzmán, está con nosotros en la línea, que hoy nos atiende pues como abogado admitido en la práctica en Estados Unidos y especializado en Derecho Corporativo y Regulatorio, que yo me acuerdo, señor Guzmán, bienvenido, que en su momento hablamos con usted como presidente del gremio del cannabis en Colombia. Bienvenido. Muchas gracias, Camila. Un gusto estar con ustedes hoy. El gremio se acabó, ¿verdad? ¿Ya no existe? Nosotros nos retiramos del gremio en el 2024 porque, al igual que muchas empresas, tuvimos que recortar gastos operativos debido a las trabas regulatorias que muy bien se conocen y que han impedido que la industria despegue en forma. Y entonces, esto que estamos conociendo de la firma del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pasando a la marihuana de la lista 1 a la lista 3, ¿qué impacto tiene precisamente para la industria? Y sobre todo, por ejemplo, ¿qué impacto nos podría llegar a tener aquí en la industria colombiana, la cual se incentivó mucho hace algunos años, pero después pues no pasó nada? Pues este es un hito muy importante para la industria colombiana. Para ponerlo en contexto, esto es el resultado de un proceso que ya viene unos años. En el 2020, Estados Unidos acompañó en la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en Viena, que es el órgano de Naciones Unidas encargado de administrar las listas a nivel internacional bajo los tratados internacionales en materia de estupefacientes. Y acompañó esta misma decisión, que fue remover el cannabis de la lista más controlada, es decir, la lista reservada para estupefacientes sin ningún uso médico y con alto potencial de abuso o adicción, a una lista mucho menos restrictiva, que es la lista 4. Lo que sucede ahora es que Estados Unidos toma la misma medida dentro de su política nacional. Y con esta orden ejecutiva lo que hace Donald Trump es que acoge una recomendación del Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos, que se hizo durante la administración de Biden, que recomendaba reclasificar el cannabis dentro de la legislación de Estados Unidos de la lista 1, la más restrictiva, reservada para estupefacientes sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso, a la lista 3, en donde se reconoce por primera vez en la legislación de Estados Unidos que el cannabis tiene un potencial médico y lo reduce a un potencial de abuso moderado o bajo.
Esto entonces lo que hace es que dirige a la DEA a que tome las medidas necesarias para reclasificar el cannabis, y esto es muy importante para Colombia, porque en la práctica, ¿qué significa? Significa que Estados Unidos está adoptando un enfoque federal en donde el cannabis se va a tratar dentro de los caminos regulatorios farmacéuticos. Y recordemos que Colombia, en el inicio de su industria de cannabis, en el 2016-2017, no permitió la exportación de flor de cannabis. Y eso nos obligó a los empresarios a invertir en unas plantas de extracción y manufactura de derivados del cannabis con altísimos estándares internacionales. Entonces, como bien decían ustedes en la introducción, esto no legaliza el cannabis a nivel federal en los Estados Unidos. Es decir, que todos los operadores que operan en Estados Unidos bajo licencias otorgadas por los estados individuales y que no han sido perseguidos por una doctrina que se llama el Cole Memorandum, que básicamente en el gobierno Obama estableció la postura del Departamento de Justicia, que si alguien estaba operando bajo licencias de los estados y no estaba cruzando las fronteras de un estado a otro, no sería perseguido por el Departamento de Justicia, pero siguen estando técnicamente en la ilegalidad federal, mientras que los operadores colombianos están en otro tratamiento. La industria de Colombia se regula de acuerdo al esquema de los tratados internacionales que ordenan que los estupefacientes deben manejarse bajo un esquema de licenciamiento nacional. Y por eso Colombia tiene una ventaja, una oportunidad importante, primero por el esquema regulatorio que nos permite entrar a Estados Unidos. De hecho, Colombia ha hecho exportaciones bajo permisos de la DEA de derivados de THC para investigación científica en el pasado, que eran muy restrictivos, pero esto abre la puerta para que se realice muchísima más investigación y desarrollo al estilo Pharma, y también tenemos la infraestructura para aprovecharlo, que son estos laboratorios que se construyeron para extraer y hacer manufactura de derivados de cannabis. Pero entonces, abogado Guzmán, con esta noticia ustedes han recibido dos buenas nuevas durante este año, entiendo yo. Una es esta que estamos hablando hoy de la que el decreto, la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, y la otra, y ahí sí me gustaría que nos explicara un poco, fue el decreto que recién firmó Gustavo Petro aquí en Colombia hace más o menos 2 meses, tengo entendido yo, en octubre, y justamente permite, digamos, el estudio también científico y medicinal de la marihuana e incluso la venta de la hoja de marihuana en farmacias, y de eso se ha hablado poco. ¿Nos puede explicar eso, pues, qué implica, cómo se puede comprar esta hoja en una farmacia y cómo se va a hacer? Sí, básicamente, para explicar la importancia de ese decreto tenemos que entender cómo funciona el cannabis hoy en día, ¿no? Entonces, cannabis es una planta que produce un cogollo, una flor. Esa flor contiene unos componentes activos, unas moléculas que se llaman cannabinoides. Los principales y los más conocidos son el THC, que es psicoactivo, es decir, sí genera lo que comúnmente se conoce como la traba, y el CBD, que no es psicoactivo, pero que también tiene unos efectos terapéuticos importantes. Estos cannabinoides en la industria farmacéutica son lo que se conocen como ingredientes activos farmacéuticos. Es decir, se vuelven la materia prima a partir de la cual se hacen formulaciones médicas para hacer medicamentos. Sin embargo, ustedes recordarán, pues el cannabis fue ilegal durante los últimos 60 años, desde la Convención del 61 de las Naciones Unidas, y por tanto estamos en unos regímenes de transición, en donde lo que se está buscando es que los pacientes que se están automedicando, acudiendo al cannabis en el mercado negro, pasen a un mercado regulado y obtengan su tratamiento terapéutico con la orientación de un médico. En esa transición, el producto que más se vende todavía es la flor de cannabis, que se consume vía inhalación. Y es cerca del 50 o el 80% de participación de mercado del producto que se vende en países que han legalizado el cannabis medicinal, como en Alemania, Canadá, Israel y pues muchos otros. Entonces, en Colombia lo que teníamos es en el 2017 se legalizó el cannabis medicinal. No se permitió inicialmente la exportación de la flor, esa fue una de las trabas que tuvimos en el gobierno Duque y que impidió que Colombia aprovechara su posición a la vanguardia en materia regulatoria al ser uno de los primeros países en legalizar.
y nos quedamos por fuera de ese mercado. Pero tampoco, y esto es lo que corrige el decreto del gobierno Petro, tampoco se permitió un mercado nacional. El cannabis para venderse en el mercado nacional en este momento tiene que pasar por todas las comisiones del INVIMA como cualquier otro producto farmacéutico. Es decir, este régimen de transición no se había hecho, reconociendo la realidad, y la realidad es que la mayoría de los pacientes acuden al mercado negro para automedicarse con cannabis en presentación de flor. Entonces, ¿qué permitió acertadamente el gobierno de Gustavo Petro con la firma de este decreto? Es que se venda la flor a nivel nacional, cosa que no se permitía, y eso va a permitir varias cosas. Primero, va a permitir acceso a los pacientes para que tengan acceso a un producto transparente, es decir, que sepan qué contiene, un producto seguro, que sepan que se cultivó en condiciones idóneas en términos de asepsia, en términos de que no tienen metales pesados, de que no tienen aflatoxinas o otro contenido microbiológico peligroso para la salud, y también les va a permitir que los acompañe un médico en su tratamiento. Y también para la industria nacional es muy importante porque genera un mercado nacional. Nosotros estábamos tratando, para ponerlo en términos de fútbol, ir a competir en la Champions sin tener una liga nacional. Ahora sí tenemos una liga nacional y esa noticia también es muy importante. Pero, señor de Guzmán, entonces, eso que vemos desde hace algún tiempo en el mercado nacional, esos productos de CBD o cannabis medicinal, ¿son productos nacionales o son importados? Porque ya hay incluso algunas clínicas que utilizan esos productos para sus pacientes. Pues la mayoría en verdad están en el mercado gris o en el mercado negro, y solo hay, a la última vez que revisamos, 4 o 5 productos registrados y con aprobación del INVIMA como medicamentos, de los cuales uno es de origen nacional. El resto obtuvieron la certificación del INVIMA porque habían sido aprobados por la FDA en Estados Unidos o por EFSA en Europa. Entonces, la verdad es que el único mecanismo de acceso que había hasta ahora eran las fórmulas magistrales, que son unas preparaciones hechas a la medida de cada paciente y que no son muy costo efectivas. La empresa que se dedicaba a comercializar eso a través de unas clínicas, pues lamentablemente tuvo que cerrar hace algunos años, y entonces esto lo que hace es que le brinda acceso a los pacientes con una presentación en donde no se requieren estudios clínicos y que ha sido comprobada como segura por más de 800 estudios que se han hecho a nivel mundial. Pues señor de Guzmán, felicitarlos y que ojalá esto ayude a empujar, como usted nos lo está diciendo, pues la industria del cannabis medicinal en Colombia, porque es una industria que, pues de la cual venimos hablando hace mucho tiempo y que tenían varios sectores de esperanza en ella y que pudiera ser un impulsor de la economía colombiana, y pues lamentablemente por cuenta de la no legislación al respecto o no la normatividad o la falta de regulación, pues no ha podido ser lo que se esperaba. Mil gracias por estar aquí con nosotros en los micrófonos de Blue Radio y bienvenido siempre. Gracias, Camila, y esto en verdad representa una gran oportunidad para la infraestructura que ya existe en el país. Solo en Estados Unidos, para poner en contexto, 1 de 4 estadounidenses sufre de dolor crónico y el cannabis ha sido probado como un tratamiento efectivo para dolor crónico. Entonces imagínense el tamaño del mercado que podríamos llegar a atender. Entonces esperamos que podamos obtener pues el concurso del gobierno, de los empresarios en Colombia para aprovechar esta oportunidad y sacar a la industria adelante. Este paso, Camila, es importante no solamente pues por la repercusión que tiene dentro de Estados Unidos, sino porque las acciones que toma, ese tipo de acciones que toma Estados Unidos, pues tiene repercusiones en otros países. Es decir, hay un modelo que dice, si este país está haciendo esto, si este país que ha tenido estas políticas y que tiene ese poder sobre el mundo está haciendo eso, entonces puede tener repercusiones en otros países como, digamos, como la ola de lo que se podría avalar o permitir, y en ese sentido pues hay se empieza pues como una forma dura de desestigmatización del cannabis de uso medicinal, pues que es muy importante porque sabemos que tratamientos como el tratamiento del cáncer, por ejemplo, el uso del cannabis medicinal ha sido pues fundamental.
No, y además fortalece lo que se está haciendo en esos países. Camila, ¿a usted no le parece un poco pues ridículo lo que ha pasado en Colombia hasta este decreto, pues que vamos a ver cómo funciona? Es el decreto 1138, Camila, de 2025, el que sacó Gustavo Petro, que nos explicaba pues el abogado Guzmán que realmente puede regularizar el tema del cannabis, pero es un poco ridículo lo que ha pasado en el país, porque se declara legal el uso de la marihuana para usos medicinales en el país, pero no se permite exportar, que se pierde un montón de mercado internacional, ni venderlo a nivel interno. Es decir, fue una legalización para nada. Vamos a ver si con esta regulación que intenta poner este decreto, pues sí se mueve este mercado, porque imagínense nosotros sufriendo el flagelo de muchísimas plantas ilegales en ciertos momentos de la historia. Ahora lo legalizan, pues obviamente hay una oportunidad de mercado inmensa a nivel internacional. Y una oportunidad perdida con este gobierno, porque si en algún momento habría de pasar la tolerancia cultural y normativa con el tema de la marihuana, que ya por evidencia científica debió pasar hace mucho, pero bueno, uno dice Colombia se va a insertar en el mundo, pues a este gobierno no le interesó mucho. Acá tuvimos a Juan Carlos Lozada, que nos contó que políticamente el gobierno nunca acompañó la iniciativa. No es que se negó, pero cuando un gobierno pues le mete entusiasmo parlamentario, pues las leyes se mueven. Recordarán ustedes que el último debate ya para que fuera, Camila, pues realidad la legalización del cannabis con fines recreativos, faltó un voto, y fue por la ausencia de Alex Flores, bancada del Pacto Histórico, y nadie se explicaba que habría pasado eso, y desde ahí tampoco el gobierno le siguió metiendo la gasolina, y pues pasó este gobierno y no se aprobó eso. Pero además hay una confusión y una desinformación por falta de campañas y demás pedagogía. Es que muchas personas todavía piensan que el cannabis medicinal es marihuana, que es un psicoactivo, y no lo es. Entonces se abstienen cuando realmente ya algunos médicos lo están utilizando con cierta efectividad en pacientes, sobre todo con problemas del sistema nervioso. Entonces creo que ha faltado también por parte del gobierno un poco más de pedagogía y de promover esa industria que sería muy benéfica para muchas personas, sobre todo en regiones apartadas del país. Sobre lo que dice Sebastián, en parte estoy en desacuerdo, Sebas, porque pues por un lado, digamos por la vía legislativa sí que se cayó esto, faltó un voto y como que no se pudo explicar por qué faltó ese voto cuando era algo pues digamos que hubiera podido ser una política del gobierno de Gustavo Petro, pero por el otro lado corrigió. Estamos hablando de este decreto del 1138 que pone una regulación sobre la venta en el mercado nacional que en el anterior gobierno no se hizo, no lo explicaba el señor Guzmán justamente. Con Iván Duque pues no se permitió la venta dentro del país, y esto trata de arreglarlo de este decreto que, repito, vamos a ver si funciona bien, porque una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que dice la práctica. No, porque son temas diferentes. El tema es que del cannabis recreativo, que es decir, que la gente pueda, digamos, no, este sí es medicinal, pero al menos se empieza por algo. Digamos, hay un primer paso para regularizar, aunque sea el medicinal, pero por algo hay que empezar. Mí es insuficiente, Jennifer, que digamos que uno aplaude a un gobierno que tiene un discurso en el que, pues al menos yo estoy de acuerdo y creo que varios de acá también, pero que tiene 4 años el poder y no avance. Es muy poquito para mí, de pronto para usted puede ser bastante, que en 4 años el resultado es un decreto. Es decir, para eso no se trata de aplaudir, no se trata... Que no haya logrado en el Congreso aprobar el uso recreativo del cannabis es un fracaso. Tener el poder que haya tenido. Sí, en esa parte lo doy razón, pero no le estoy aplaudiendo al gobierno, Sebastián, o sea, no se trata de exagerar lo que estoy diciendo. Lo que digo es que con este decreto, que de una u otra forma trata de arreglar lo que no se ha hecho, porque desde 2017 está legalizada la marihuana en Colombia y ni siquiera se podía vender dentro del país para marihuana medicinal. Claro, pero es decir, es un paso pequeño, pero es un paso. Es un paso pequeño, pero no ha servido absolutamente nada porque, por ejemplo, se puede decir que Canadá nos ha robado el mandado. O sea, Canadá desde el año 2018-2024 ha generado 76.500 millones de dólares en el mercado del cannabis de manera recreativa y de manera medicinal. Si hablamos de medicina o de cannabis medicinal, yo le puedo decir, tan solo el año pasado, en el periodo fiscal, Canadá registró 220 millones de dólares en exportaciones de plantas que se utilizan para la marihuana o el cannabis medicinal. El mayor comprador es Alemania, luego le sigue Australia y luego Israel. Y no solo eso, si hablamos de la mata per se, de lo que se siembra hacia estos países y lo que representa para Canadá, ni hablemos del aceite de cannabis, que tan solo el año pasado se exportaron 20.000 litros de este aceite
tan solo en el primer semestre del 2024. Entonces sí, hay otros países que han avanzado mucho más y que se están robando el mandado que Colombia pudiese tener. Pues ahí está. A ver si vamos y hablamos con otros candidatos, porque ya que Sebastián pone sobre la mesa que es una oportunidad perdida del gobierno, que estuvo 4 años, o bueno, 3 años, le falta un año todavía, un poco menos de un año. Pero la ley ya no va a pasar, pues no, al menos esa. Sí, de acuerdo, pero precisamente por eso es que ese es uno de los temas, Sebastián, ese como muchos otros, que es lo que hay que preguntarle a los candidatos que quieren llegar a la Casa de Nariño, y es, bueno, ya estamos hablando de quién va a ser el relevo del presidente Gustavo Petro. Ayer hablábamos con las consultas, o con la consulta, porque ya sabemos que solo va a haber esa consulta de la centro derecha y una consulta de la izquierda, o 2 consultas de la izquierda, pero esa es una de las cosas que se le pregunta, que le deberíamos preguntar a los candidatos. De acuerdo. Sobre todo porque yo sí también, por ejemplo, a mí me sorprende cubrir muchos debates de cannabis en este Congreso y uno creía que con este gobierno que había prometido eso desde campaña, pues se iba a dar y no se dio. Pues mire, déjeme saludar